Antes de que se prendieran las cámaras, el doctor William Arias y yo estábamos aquí en tremenda conversación y estábamos haciendo comentarios acerca de un término que nos parece, creo que a los dos, bastante pesado, y es la gordofobia. Hoy vamos a hablar de la obesidad, vamos a hablar de lo que implica una persona tener mucha grasa corporal, tanto física, mental y emocionalmente. Y lo más importante, y lo que siempre queremos llevar en este programa, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es ese punto del cual vamos a partir para buscar soluciones a esto que muchas veces puede ser un problema en la vida? Doctor, bienvenido, me encanta verlo, que esté por aquí y que aprendamos muchas cosas. No, gracias a ti por la invitación y yo feliz de estar nuevamente acá acompañándolos. En la casa, porque está en la casa realmente. Bueno, ¿qué es la gordofobia? Me parece un término supremamente pesado. Sí, es todas esas prácticas, comentarios, prejuicios que se hacen sobre una persona simplemente por el hecho de tener sobrepeso y que pueden tener ámbitos, digamos que van desde lo laboral, lo médico, el colegio, la escuela y lo social, y que atañen obviamente la parte emocional de una persona porque eso implica rechazo, implica sentirse marginado y obviamente genera un conflicto emocional para la persona que lo sufre y lo padece. Esto es una especie de bullying. Una especie de bullying no, es un bullying. Es un bullying, pero un bullying que ha sido socialmente también aceptado. Digamos que, pues si yo menciono algo sobre una persona que tiene obesidad, es porque se lo merece. Y se lo merece porque es culpa de esa persona ser obesa, porque siempre tenemos el concepto de que la obesidad es algo en la cual la persona falló, porque es perezoso, porque de pronto come mucho, porque es glotón, porque no se mueve, porque es irresponsable con su salud. Y mientras tengamos esos prejuicios, obviamente pues de alguna manera estamos justificando que ese ataque o ese comentario es realmente una preocupación de mi parte para que esa persona mejore, pero realmente detrás de eso puede haber mensajes que hacen muchísimo daño, Denita. Y como te venía diciendo, pues es que yo estoy de alguna manera en los dos lados de la moneda, ¿sí? Por un lado, fui una persona con una obesidad severa, una obesidad patológica. No lo creería. Sí, ahí estuve yo. Pero por otro lado también soy médico y tengo que vivir estos dos mundos. Viví el mundo del rechazo, viví el mundo de la gordofobia en carne propia. Cuando estaba estudiando, algunos médicos se burlaban de mi condición de salud, algunos en público me avergonzaban diciéndome que me merecía una cirugía bariátrica, y es algo con lo que tuve que vivir por mucho tiempo, pero al mismo tiempo también entiendo que la obesidad no es una enfermedad para romantizarla, y evidentemente estamos ante un problema de salud y hay que hacer algo. Entonces, precisamente esa experiencia me ha permitido entender un poco esos dos mundos, aquellos que de alguna manera critican fuertemente este tema social y aquellos que hablan de que la obesidad es un problema que tenemos que mejorar para de alguna manera impactar en el bienestar de las personas. ¿Qué te lleva a la obesidad? ¿Cuáles son los factores que realmente hacen que una persona se convierta en alguien obeso? Este tema es supremamente complejo porque la obesidad, antes de alguna manera hace 20 años, 30 años, ¿qué era la obesidad? Una enfermedad por comer mucho o por moverse muy poco. Hoy sabemos que la obesidad tiene componentes genéticos, tiene componentes emocionales pero muy fuertes, y detrás de una persona con obesidad puede haber una persona con depresión, con ansiedad, que canaliza su forma de, digamos, sus emociones con la comida. También tenemos problemas de pronto relacionados con medicamentos que hacen que yo sea más propenso a subir de peso. Un ejemplo muy sencillo, Denita, los anticonceptivos orales. Algunos anticonceptivos orales hacen que las mujeres puedan ganar más peso, o medicamentos, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, los corticoides, suben de peso a una persona. Entonces, esa persona claramente se escapa de que es una persona que come mucho o que no hace ejercicio. Tenemos también todo lo que es la parte medioambiental y social de un individuo. Si un individuo no tiene las condiciones para poder hacer actividad física, para conseguir un mercado medianamente saludable, ¿qué va a pasar con esa persona? Entonces, de verdad, hay una serie de elementos muy complejos que no solamente recae en la responsabilidad de la persona. ¿Cuándo una persona se considera realmente obesa? Y esa pregunta me parece supremamente interesante porque obesidad no es una persona que pesa mucho.
Y eso es un concepto que también ha venido cambiando en los últimos 10 años. Ya no hablamos de la obesidad como una enfermedad de mucho peso, que era lo que se concebía antes. De hecho, una de las métricas que se utilizaba para decir qué persona tenía obesidad, que era el índice de masa corporal, hoy por hoy ya no se está utilizando, que simplemente tomábamos la talla y el peso de la persona y eso nos da un valor para decir esta persona tiene sobrepeso, esta persona tiene obesidad, grado 1, grado 2. Hoy eso no importa realmente, hoy dejó de ser importante cuánto pesa la persona. ¿Qué nos interesa y cuando hablamos de obesidad? Cuando una persona tiene un exceso de grasa ubicado en ciertas zonas de su cuerpo, como el hígado, grasa intramuscular, grasa intravisceral. Y a todo ese conjunto de grasa, que es una grasa que no se ve, no es visible, no se ve en el exterior de la persona, le llamamos grasa visceral. Es ahí donde hablamos que una persona tiene obesidad, una persona que tiene un acúmulo de grasa donde no debería tenerla. Aprende a cambiar tu enfoque, donde pones tu atención, pones tu energía. Y en vez de poner tantos límites y vivir con la mente cerrada, conviértete en protagonista de tu película y co-crea tu destino, más allá de lo que sucede a tu alrededor. Reflexiones de Un duende en mi cabeza. Una fábula para alcanzar tus metas y alcanzar la felicidad desde tu interior. ¿Se puede hablar de obesidad saludable? Una persona que esté ya pasada de cierto rango no tiene siempre compromisos o problemas de salud. Sí, y es que el tema de la obesidad tiene dos componentes, Diana. Uno, un componente mecánico, y es el hecho de que mi cuerpo tenga que soportar una presión y un peso mayor en ciertas áreas. Por ejemplo, solamente el hecho de yo tener mucha grasa acumulada en el cuerpo hace que de pronto mis rodillas tengan que soportar un peso mayor al que han sido diseñadas. Otro ejemplo, el estómago. Si yo tengo mucha grasa alrededor de mi estómago, ese estómago mío tiene una presión muy alta y hace que de pronto manifieste reflujo gastroesofágico, que empiece a tener problemas de reflujo o acidez, simplemente porque mi estómago tiene que aguantar una presión a la que él no viene diseñado. Entonces, solamente el hecho de ser una persona con mucha grasa ya me predispone a tener varios problemas de salud. Pero no solamente eso. Si tú tienes mucha grasa, por ejemplo, pensar en que vas a tener una buena vitamina D ya no es posible. La grasa secuestra vitamina D, entonces cuando tú ves una persona que tiene una excesiva cantidad de grasa, esa persona ya de entrada tiene unos componentes nutricionales, micronutricionales comprometidos. Entonces, hablar de obesidad con salud es muy complejo, es muy complejo. Sin embargo, hay que reconocer que hay pacientes que han tenido tanto tiempo la obesidad, han estado acompañados de este problema durante tanto tiempo, que a veces pensar en bajar de peso es imposible. Son personas que ya su cuerpo se ha adaptado a esas condiciones de salud y pues ahí toca cambiar un poco el chip, como decimos aquí en Colombia ahorita. ¿Y el chip qué significa cambiar el chip? Cambiamos de una visión de la salud enfocada en el peso a una visión de la salud no pesocentrista. ¿A qué se refiere eso? A que olvido que mi salud va a depender de mi peso, sé que mi peso de pronto no va a cambiar y empiezo a cuidarme, a comer bien, a hacer ejercicio, no pensando en que voy a bajar de peso, sino que en eso va a permitirme tener una mejor condición de salud. ¿Qué puede pasar cuando una persona tiene mucha grasa en su cuerpo? ¿Cuáles son esas consecuencias de salud a las que podría llegar? Abarcan de todo tipo, abarcan situaciones metabólicas como por ejemplo prediabetes, diabetes, están fuertemente asociados, tanto así que hablamos de una asociación que se llama la diabesidad, es decir, la asociación de obesidad con diabetes es altísima. Tenemos el tema de hipertensión arterial que está fuertemente asociada al tema del sobrepeso y se estima que por cada 5 kilos de sobrepeso que tiene una persona aumenta en 5 puntos su tensión arterial. Imagínate esa asociación tan fuerte. También tenemos el tema de la parte reproductiva. En los varones empezamos a ver una cosa que se llama hipogonadismo, es decir, que su testosterona baja enormemente, su libido sexual se pierde, y en la mujer hablamos también de una infertilidad asociada también al sobrepeso. Y
Un punto muy crítico es la asociación que tiene con enfermedad oncológica. Sabemos que la obesidad tiene relación fuerte con varios tipos de cáncer. Entonces ahí, si te das cuenta, ya estamos abarcando un sinnúmero de problemas, y eso que la lista es bastante larga, pero si queremos mirar allí, ahí están los problemas más graves que pueden ocurrir. Me parece maravilloso lo que acabas de plantear, es aprender a hacer deporte, a hacer ejercicio, a comer, solo pensando en que estoy nutriendo mi cuerpo y estoy llevándolo a una mejor condición, sin la obsesión de adelgazar. ¿Qué otras cosas se pueden empezar ya cuando una persona tiene la necesidad física en este momento de bajar unos kilos para sentirse y estar bien? Lo primero, y yo creo que es tal vez uno de los consejos que yo le doy a todos mis pacientes, es paciencia. Una de las cosas que más daño hacen es ese afán que tenemos cuando de alguna manera se nos mete en la cabeza que tenemos que bajar de peso y que queremos bajar de peso, es que pensamos que una condición de salud que ha ocupado parte de nuestra vida, 10, 15 años, la puedo corregir en 4 o 5 meses. Un paciente, para lograr combatir la obesidad, y lo digo por mi experiencia personal, puede tardarse 1 año, 2 años en no solamente adelgazar, que ese no es el tema principal, es cambiar todo su chip de funcionamiento, cómo se relaciona con la vida, cómo se relaciona con los alimentos, cómo se percibe a sí misma, y ese es un trabajo muy grande que uno tiene que hacer. ¿Cómo hacer ese trabajo, por ejemplo, Doc, de relacionarse con los alimentos, de relacionarse bien con los alimentos? Es dejar de tener esa visión de que hay como unos alimentos buenos y unos alimentos malos. Es que yo escuché que el arroz engorda, es que yo escuché que el pan engorda. No, finalmente todo esto hace parte de un conjunto de alimentos que, si yo sé balancearlos, que si sé de alguna manera jugar con ellos de una manera inteligente, no tienen por qué ser un problema. Una de las cosas que se busca en la obesidad es que la persona deje de tener esas visiones radicalistas sobre la alimentación, que desafortunadamente con el advenimiento de las redes sociales hoy cada vez vemos más problemas. Todos los grupos de alimentos son importantes. Ahorita se satanizan a veces las frutas y hay muchos mitos: no coma fruta después de las 4 de la tarde, no coma harinas, base su dieta en lo cetogénico, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué le diríamos a la gente que es obesa, que no es obesa, que tiene un peso normal? ¿Cómo debería ser la alimentación de un ser humano para estar bien? Eso es finalmente lo que queremos. Individualizada. Ese es el secreto. Yo no puedo pensar que la recomendación que le puedo dar a una persona que hace ejercicio todos los días es la misma recomendación para mí, que de pronto lo máximo de ejercicio que hago es oficio en la casa. No puedo pensar que la recomendación para una persona que tiene un metabolismo que funciona bien sea la misma para mí, que tengo resistencia a la insulina y soy una mujer con síndrome de ovario poliquístico. Y por eso las redes sociales no son un buen método para aprender a comer, porque las redes sociales lanzan un mensaje generalizado para una población, y puede que ese mensaje que está lanzando ese influenciador a mí como individuo no me sirva para absolutamente nada. Que a mí como individuo que hago ejercicio, que hago actividad física intensa, quitarme los carbohidratos no es una opción. Pero que de pronto, si yo tengo resistencia a la insulina y prediabetes, tal vez ese sea un camino que deba tomar, porque mis condiciones de salud están afectadas. Además, que un alimento que puede sentarte bien a ti, puede que no lo haga en mi cuerpo. Lo que yo te decía, por ejemplo, del carbohidrato, a mí me sorprende que en redes sociales una pregunta muy reiterativa que recibo es: ¿cuántos carbohidratos me puedo comer? ¿Cuántos carbohidratos me puedo comer? Y yo hace poco les contesté así, y creo que es la forma correcta de contestar: pregúntale a tus músculos y pregúntale a tu insulina. ¿Qué tanto trabajas tus músculos? Si no los trabajas, posiblemente la cantidad de carbohidrato que debas comer es muy poco, y si tu insulina no está funcionando bien, pues no puedes abusar de ellos. Pero si esas dos cosas están bien, come carbohidratos sin problema. ¿Cómo leer esas señales del cuerpo? Ahorita hablábamos de reflujo en la obesidad, pero también hay gente delgada que tiene reflujo. Hay gente que come brócoli, que para mí es uno de los mejores alimentos antioxidantes del universo, y no tolera el brócoli, o los frutos secos, o los garbanzos, los frijoles. Hay alimentos que no son para todo el mundo. ¿Cómo leo las señales de mi cuerpo? Me pasé de tragos y mañana me estoy muriendo. O sea, ¿cómo detecto esas señales? Yo creo que una de las cosas bien interesantes que tenemos todos los organismos vivos
es que nuestro cuerpo tiene una serie de sensores que están informándonos de todo. Aquí hay un hipotálamo que está revisando todo, hay una serie de receptores de presión, hay una serie de receptores de temperatura, hay de todo. Y tenemos que aprenderlos a escuchar. Escuchar porque normalmente esto nos indica en qué momento debiera yo comer, en qué momento yo debiera hidratarme, en qué momento yo debo parar y decir no más, hasta aquí llega este tema de alimentación, pero tenemos que empezar a confiar. Y una de las cosas que más, Dianita, se ve en este proceso, digamos, relacionado con el sobrepeso, es la poca confianza que tenemos los seres humanos en nuestras percepciones corporales. Y esto pasa sobre todo, y es muy frecuente verlo en las mujeres que tienen sobrepeso. Tienen hambre. Hay un sensor acá arriba que le dice a uno, tengo hambre. Pero la mujer que tiene sobrepeso tiene miedo a esas cosas. Y entonces en lugar de pensar tengo hambre, empieza a hacer asociaciones. No, de pronto yo lo que no tengo es hambre, tengo es de pronto nervios. Y entonces voy a tomarme un café para que se me quiten los nervios. Tengo que empezar a confiar nuevamente en esas percepciones de hambre y saciedad. O sea, cada que tengo un síntoma de incomodidad en mi cuerpo, reflujo, dolor de estómago, me empezó a doler la cabeza, cualquier incomodidad que sienta después de comer algo, ¿es que estoy recibiendo una señal? Sí, así es. Pero eso no necesariamente tiene que terminar en quitar un alimento, y es lo que yo le digo a mis pacientes. Si por ejemplo tú notas que el brócoli te cae mal, dale una segunda oportunidad. ¿Qué es dar una segunda oportunidad? Tal vez de pronto colocaste una cantidad muy alta para ti, entonces a veces solo reduciendo la cantidad mejoran los síntomas. En lo otro que debes reparar, por ejemplo, puede que no sea la cantidad, puede que sea el método de cocción que le has dado a ese alimento. Por ejemplo, con el brócoli, otra vez que lo hemos utilizado de ejemplo, si yo me como ese brócoli crudo, hay una altísima posibilidad que me caiga mal. Entonces, si le doy algo de cocción o si lo remojo un poco y después lo cocino, eso mejora la tolerancia digestiva de ese alimento. Y por último, a veces puede ser que estoy colocando muchos elementos que se fermentan en mi aparato digestivo. Por ejemplo, pongo brócoli con pimentón, con cebolla, y pues claro, la combinación de los tres, pues puede que yo tenga después el estomaguito un poco inflamado y por eso me molesta. Entonces, antes de quitar un alimento, hay que darle una oportunidad en esos tres aspectos. A veces le damos 2, 3, 4 o hasta más oportunidades a un alimento, pero definitivamente no nos cae bien. Lo que tengo que hacer ahí es entonces eliminarlo. Sí, ahí sí se habla de eliminación, porque me doy cuenta que, por ejemplo, el gluten no lo tolero. Más que el gluten, los fructanos del trigo no los tolero. Entonces, pues debo quitarlos. O que no tolero bien los galactoligosacáridos, que son los componentes del frijol, el garbanzo, la arveja, la lenteja. Y pues si no los tolero, debo empezar a retirar esos alimentos o dejarlos para situaciones muy especiales de pronto y saber a qué me voy a exponer. ¿Es cierto que la última comida del día debe ser antes de las 6 de la tarde y que debe ser muy suave? Para la gran mayoría de nosotros sí, pero hay un grupo bastante reducido de personas, pero que están allí, que son atletas, que son deportistas, que hacen mucho ejercicio, y realmente en estas personas comer tarde en la noche realmente no es que afecte su salud. Obviamente para esa persona sedentaria con tendencia al sobrepeso, entre más temprano coma siempre va a haber un beneficio. ¿Y hay algunos alimentos que pueden ser mejores que otros? Frutas, verduras. Digamos que en la noche hay un concepto que se llama crononutrición, que nos dice que si bien es cierto, los alimentos no cambian entre el día y la noche, nosotros sí. Nosotros tenemos unas hormonas mucho más activas en el día y que en la noche de pronto ya no están tan presentes. Entonces, hormonalmente sí somos distintos entre el día y la noche, y de pronto hormonas como la insulina, el cortisol, la melatonina tienen ciclos y tienen ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, a la hora de escoger qué comer en la noche, pues ojalá que mi plato no sea muy cargado de carbohidratos. A esa hora la insulina no está tan sensible, está en muy poca cantidad, y abusar de los carbohidratos a esa hora pues no es una buena idea. Entonces, por ejemplo, sobre todo en las horas de la noche, se procura que la alimentación no tenga tanto azúcar, harina, carbohidrato, y de pronto darle más preferencia a las grasas y a la proteína. ¿Qué acciones debe empezar en este momento una persona que esté sufriendo de obesidad para empezar a cambiar realmente sus hábitos? Hablábamos de paciencia, pero suena a veces como
Ay, paciencia. ¿Cómo hago para tener paciencia? Acciones que te vayan llevando a un resultado. Obviamente, esa es la recomendación más importante que he escuchado para estas personas que quieren comenzar un proceso. Y si hablamos de acciones contundentes, ¿qué hacer? Para mí, la persona que tiene obesidad tiene que hacer un cambio radical en su forma de alimentarse y darle una prioridad a algo que desafortunadamente cada vez vemos menos, y es que le demos prioridad a la comida con el menor procesamiento posible. Yo creo que ese es un punto de partida muy importante, incluso antes de pensar en actividad física. Para mí, la persona que tiene sobrepeso y la que no tiene sobrepeso también, Todos. Debiéramos comer comida con el mínimo procesamiento. Mira, Diana, la comida altamente procesada se ha vinculado no solamente a obesidad, se ha vinculado a riesgo cardiovascular, a hipertensión arterial, a déficit cognitivo, Alzheimer, Parkinson, enfermedad renal. Todo lo que tú quieras está fuertemente asociado, y este es el nuevo tabaco de nuestra era. Solamente que todavía nos hacemos un poco los locos con el tema, pero la literatura está allí, la evidencia científica es contundente. Comer comida procesada y que mi alimentación se base en eso es una mala decisión. Hay un estudio muy bonito que dice que solo 4 porciones de comida procesada, ultraprocesada, en el día aumentan en 62% las posibilidades de morir por todas las causas. Y 4 porciones es lo que un niño a veces se lleva en una lonchera. Sí. Si no es algo descabellado, se puede decir, 2 rebanadas de pan industrializado en la mañana ya son 2 porciones. Entonces mira cómo hay una asociación, pero de esto no se habla porque hay un lobby muy grande, un lobby político, económico, que está detrás de todo eso. Entonces, si tú me dices a mí, ¿cuál sería el mensaje? Empecemos a comer comida de verdad. Disminuyamos el consumo de comida altamente procesada, y ese es un camino que ya nos hace cambiar notablemente la salud. Mejora nuestras hormonas, mejora nuestra relación con la comida. Esos alimentos no nos hackean acá arriba, es que la comida procesada lo hace a uno comer más. Es una comida muy satisfactoria, es una comida muy placentera, y controlarse así es muy complicado. Ay, sí, es cierto. Muchísimas gracias. Qué bueno verte, qué bueno aprender tanto, y qué bueno estas conversaciones de valor que nos enseñan. No, a ti, siempre por la invitación, muy feliz. Tan bello. Eso para todos, y gracias por estar. Recuerden que ser feliz es una decisión. Ese es mi mantra de todos los días. Ser feliz es mi decisión. Gracias.